Buenas noches, señores. Vamos a tratar ahora el tema de lo que son los medios guiados, los medios de transmisión. Ya pasamos a lo que es la cuarta unidad del curso, donde vamos a hablar sobre los medios y conexiones. En esta unidad vamos a tratar de conocer los diferentes medios físicos que existen en las redes de computadoras, tanto medios cableados como medios no cableados, para transmitir la información, las diferentes tecnologías que se han desarrollado y las particularidades de cada una de ellas, así como los elementos de conectorización utilizados para estos diferentes medios. En el tema de hoy vamos a hablar de los medios guiados, o sea, medios específicamente cableados que utilizan como elemento conductor el cobre, lo que quiere decir que la comunicación se da a través de señales eléctricas, como tal. Entonces, tengamos claro de las clases anteriores que existen dos tipos de medios a nivel general: los medios guiados o contenidos y los medios no guiados o no contenidos. Básicamente se le llama medios guiados a todo aquel mecanismo que incluya cableado para el transporte de los datos a través de la red. Ya sea por cableado coaxial o cableado par trenzado, en el caso de los medios en cobre, o el uso de fibra óptica para las transmisiones basados en transmisiones de luz y ya no de señales eléctricas. Entonces, son medios guiados porque obviamente el cable es el que guía cómo debe ir la comunicación, o cuál es la dirección que debe seguir la comunicación. Y los medios no guiados o no contenidos son aquellos que no van contenidos en un cable, sino que se dispersan por el espacio, ya sea que se proyecten en una sola dirección o en múltiples direcciones al tiempo. Entonces aquí tenemos las ondas de radio, los satélites, las señales satelitales, aunque son también señales de microondas, lo que son las famosas microondas como tal, rayos láser, infrarrojo, todos estos medios que se transmiten por el espacio y que no requieren de un medio cableado para su transmisión. Entonces, digamos que estos son los diferentes tipos de medios. Y hoy nos vamos a concentrar en los medios guiados basados en cobre. Antes de comenzar con estos medios, vamos a hablar de las características generales de cada uno de estos. Los medios guiados, también conocidos en inglés como los wired, haciendo referencia a que son los medios cableados, son medios que van confinados. O sea, el transporte de los datos va confinado dentro del cable. La forma de transmisión pues depende de las características propias del cable que lo transporta. O sea, si son cables en cobre, pues son señales eléctricas, y si son cables de fibra, pues se transporta son luz como tal. Y la transmisión es directiva, quiere decir que va en el sentido del cable, por donde vaya el cable, va la comunicación. Y los medios no guiados o wireless, que es, digamos, un nombre más común, más conocido, son medios que no van confinados. O sea, no se encierran dentro de un cable, sino que se dispersan en el espacio. Son fluidos porque obviamente viajan a través del espacio, y las características de transmisión dependerán de las antenas que se utilicen y de los elementos de transmisión que se tengan dentro de esos equipos, ¿verdad? La transmisión, como habíamos dicho, puede ser omnidireccional, o sea, en múltiples direcciones, que omnidireccionales en todas las direcciones, y directivas, donde ya sea de manera semidirectiva hacia un espacio particular de direcciones, o completamente directiva en un solo sentido en línea recta, normalmente asociada a comunicaciones de rayos láser, por ejemplo, o de infrarrojo. Entonces, esas son las características particulares de cada uno de estos medios. El espectro electromagnético es el elemento fundamental utilizado en todo este tipo de transmisiones. No crean que solamente es para transmisiones inalámbricas, también se utiliza en transmisiones cableadas. El espectro electromagnético es un conjunto de señales clasificadas según su frecuencia y su longitud de onda para determinar las características particulares del tipo de señal. Este espectro electromagnético cubre
todo tipo de señal que pueda ser transmitida por un elemento en la naturaleza. Y va desde lo que son las frecuencias extremadamente bajas de transmisiones de radio, de ondas de radio, hasta lo que son las transmisiones de altísima frecuencia en lo que son los rayos X, los rayos gamma, que ya son peligrosos para el ser humano, para la vida como tal, y que incluyen dentro de su espacio del espectro a la luz visible, ¿sí? La luz que nosotros vemos, con la que podemos ver pues, las cosas que existen en la naturaleza. Entonces tenemos dos conceptos claves aquí, el concepto de frecuencia y el concepto de longitud de onda. La frecuencia, me imagino que se les explicaron en sus clases de electrónica, hace referencia a la cantidad de veces que una onda, ¿sí? Una señal eléctrica en forma de onda, se repite en intervalo de tiempo. O sea, la unidad por excelencia aquí es el hertz. El hertz hace referencia a la cantidad de veces que la onda se repite en un segundo. O sea que si tenemos una frecuencia de 1 hertz, indica que la onda hace una ida y venida, o sea, la onda sinusoidal que se le llama esto, va de positivo a negativo y vuelve al cero y le toma 1 segundo hacer esa vuelta. Y luego vuelve y comienza a moverse en el mismo sentido. Si tenemos una frecuencia de 10 Hz, pues la onda se repite 10 veces en 1 segundo. O sea que la señal es más pequeña porque tiene que concentrar 10 vueltas en 1 segundo. Caso contrario, cuando sea un solo Hz, donde es una sola vuelta, o sea que la señal es más ancha. ¿Eso qué me indica a mí? Esa anchura de la señal, digámoslo así, que sería la distancia que ocuparía desde un punto específico de la señal hasta ese mismo punto en la siguiente onda, se conoce como la longitud de la onda y se mide en metros. Ahora, entre más grande sea la frecuencia, más se repite la onda en el segundo. Por lo tanto, su longitud de onda será más pequeña. ¿Listo? Esto me quiere decir a mí, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por eso aquí el espectro comienza, por ejemplo, con la frecuencia de 10 a la 2, o sea, 100 Hz, y termina con 10 a la 15 con la luz visible. El otro espacio del espectro que está después de la luz visible, que es la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, pues no están incluidos aquí, porque no se usan para transmisiones de datos. No se puede, son para transmisiones cortas y son dañinos son cancerígenos, son dañinos para la salud. Y si aquí tenemos 10 a la 2, o sea 100 Hz, y aquí tenemos una frecuencia de 10 a la 6. Y acá tenemos una longitud de onda de 10 a las 6 metros, o sea 1.000.000 de metros. ¿Sí? Y acá tenemos 10 a la 15, ¿sí? Como frecuencia, o sea, ya esto sería un número bastante grande. Y aquí tenemos 10 a la menos 6, o sea, un valor bastante pequeño, ¿cierto? De longitud de onda. Entonces, aquí están los diferentes espacios de señales que se manejan según el rango de frecuencias y longitudes de onda en la que trabajan. Entonces tenemos las famosas ondas de radio, las señales para telefonía y para energía eléctrica, ¿verdad? Manejo de instrumentos musicales. Entonces todo eso se maneja en este espacio de frecuencias particulares, ¿sí? La voz humana trabaja en el rango de frecuencias de entre los 4 hasta los 40 kHz. Las señales de radio, que van desde la muy baja frecuencia hasta la ultra alta frecuencia, la famosa UHF. Para los que conozcan, pues aquí tenemos a la famosa VHF y UHF, que se utiliza en la televisión convencional. Los cables de par trenzado trabajan en las bandas de la energía y teléfono y las bandas de radio. El coaxial pues trabaja más que todo en la banda de radio. Y miren que aquí tenemos
la banda AM de transmisión de radio, ¿verdad? En el espectro de la frecuencia media y la frecuencia FM para radio y televisión en el rango del VHF y el UHF. Nosotros conocemos más estos rangos de frecuencia VHF y UHF porque los televisores de antes tenían dos selectores de canal. Uno para canales VHF, así se le decía, y otro para canales UHF. Los mecanismos para canales de VHF, que era muy alta frecuencia, eran los que se utilizaban en la televisión nacional. O sea, en esa época, pues Canal 1, ¿sí? O bueno, antes, Irravisión, que se llamaba la empresa que transmitía la televisión. Entonces, estamos hablando de canales nacionales. Y el UHF, que es ultra alta frecuencia, era para las transmisiones ¿cómo es que se llama? De cadenas regionales, como Telecaribe, Teleantioquia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque a mayor frecuencia, menor distancia de transmisión. O sea, se puede transmitir a menor distancia. Las ondas de radio de la banda AM llegan más lejos que las de la banda FM. Por eso es que para la banda FM es obligatoria la antena. Para la banda AM no tanto, ¿verdad? Las microondas son las que se utilizan en señales de radio, en las antenas de Wi-Fi, ¿cierto? Los hornos de microondas normalmente se manejan para comunicaciones terrestres, o sea que requieren antenas puestas a nivel de la Tierra, ¿sí? Las transmisiones de celulares, por ejemplo, o las transmisiones de satélites. Los satélites utilizan microondas para sus comunicaciones. Después viene la onda de lo que es el espacio infrarrojo, que es más que todo una parte de la luz pero no visible, ¿sí? Y se usa para transmisiones a través de rayos láser o guiar misiles, como dice ahí, por ejemplo. Y luego tenemos el espacio de la luz visible, que es la luz blanca, compuesta en los 7 colores del arco iris, y que se utiliza para las transmisiones en fibra óptica. ¿Sí? Entonces, este es el espectro electromagnético que puede ser utilizado para transmitir datos. Ya les dije, lo que está después de la luz visible es la ultravioleta, luego vienen rayos X y rayos gamma, y obviamente pues esas son muy peligrosas y son de cortas distancias. O sea, no se podrían utilizar para transmisiones muy complejas, perdón, sino transmisiones cortas, y adicional a eso, pues habría que pensar en una gran cantidad de mecanismos de seguridad por el gran riesgo que representan para la vida humana. Aquí tenemos otra representación del mismo espectro electromagnético, pero concentrándonos en las bandas de transmisión anteriores a la luz visible y a lo que es el infrarrojo. Entonces, aquí tenemos los tipos de servicios que se manejan en cada una de esas diferentes bandas de frecuencia, ya sean very low frequency o muy baja frecuencia, media, alta, muy alta, ultra alta, super alta, extremadamente alta. Y aquí faltan obviamente las transmisiones anteriores a la ultra baja frecuencia, la super baja frecuencia, porque esas normalmente pues no se utilizan para este tipo de transmisiones como tal, porque ya no son ondas de radio. Entonces, en ese caso, se utilizan por lo menos las de muy baja frecuencia para la radionavegación, o sea, lo utilizan los botes para navegar y todo esto. La baja frecuencia, pues dice frecuencia patrón, no sé exactamente a qué se refieren ahí con esto. La radiodifusión y AM trabaja con la media frecuencia, como ya habíamos visto. La alta frecuencia trabaja para lo que es radioaficionados, o sea, personas que tienen sus equipos de radio y que hablan con otras personas que tienen otros equipos de radio en lo que se conoce como la banda civil, que es un espacio de frecuencias abierto que todo el mundo puede utilizar para lo que es la radiodifusión de onda corta. Algunos de las señales de telefonía móvil se trabajan en esta frecuencia también. La muy alta frecuencia, en este caso, pues ya tenemos que hablar también de telefonía móvil, que cubre todo un rango bastante amplio de frecuencias de transmisión, y las radios FM y también la televisión, ¿verdad? La televisión abierta a nivel nacional
con VHF y la televisión abierta a nivel regional con UHF. Entonces, ahí están los diferentes espacios de transmisión. Ya la banda de los 3 GHz hacia arriba, ya esto es lo que son las microondas. Y ahí entra radiodifusión por satélite, navegación también y telefonía fija también se puede utilizar ahí. Entonces, ya concentrándonos, señores, en los medios guiados, estamos viendo que pueden ser basados en principios de electromagnetismo, como los cableados coaxial y de par trenzado, o sea que utilizan señales eléctricas para transmitir su información. Y hay algo muy particular con las señales eléctricas, que cada el flujo de electrones a través de los medios de conducción genera un campo electromagnético alrededor de ese flujo de electricidad. Por eso se le llama campo o principios electromagnéticos, porque no puede separar la electricidad del magnetismo. Son fuerzas que trabajan en conjunto. Y los principios ópticos utilizan la fibra óptica utiliza los principios de la luz, los principios ópticos para la transmisión de datos. Una ventaja que tiene la luz es que ella no se ve afectada por los campos magnéticos que pueden encontrarse a su alrededor. Así que no genera ni siquiera campos magnéticos como si lo hace la corriente eléctrica. El primer tipo de cable que vamos a ver es un cable que se utilizó por muchos años como cable para datos, pero que ya ha quedado para otro tipo de transmisiones, por lo general transmisiones asociadas a video y audio, como lo es las señales de las cámaras de vigilancia y lo que es el famoso TV cable, ¿verdad? Que es el cable coaxial. Este cable coaxial es un cable que se compone de un alambre de cobre en la parte del núcleo, que es el que transporta la comunicación, una pasta protectora aislante y una malla que se utiliza como retorno o tierra de la señal, y adicional a eso sirve para proteger de interferencias electromagnéticas externas a esta comunicación en cobre que está aquí, ya que establece dentro del alambre de cobre interno lo que se conoce como una jaula de Faraday, lo que encierra las señales. Entonces, esta malla tiene precisamente esa finalidad. También se le llama una pantalla protectora o un shielded, ¿sí? Entonces, está formado por estos dos tubos concéntricos. Ahora, ¿por qué en cobre? Porque el cobre es uno de los materiales que mejor transporta la corriente eléctrica. No es el mejor, porque los mejores para esto son el oro y la plata, pero son muy costosos. ¿Listo? Alambres de oro serían extremadamente costosos y extremadamente peligrosos, porque si se roban los de cobre, ahora imagínense los de oro. El oro transmite mejor la corriente eléctrica que el cobre, pero el problema es ese, el costo. Tiene una cubierta protectora en PVC que puede ser negra o de varios colores. Cuando es de un color negro, siempre que vean un cable negro, señores, ese es un cable para exteriores. ¿Por qué? Porque está diseñado para soportar la luz del sol, para soportar lluvia, para soportar viento, para soportar todo lo que es la intemperie. Y ya cuando vean un color claro o otro color distinto, normalmente es un cable para interiores. Y está más bien hecho para ser más estético y obviamente pues no soporta tanto la intemperie como los cables negros por lo general. Y ojo, no estoy hablando solo de cable coaxial, estoy hablando de fibra óptica, estoy hablando de cable de UTP también. ¿Oyeron? Entonces ya cuando hablamos de intemperie y de cosas que se van a poner afuera en postes y cosas así, pues tienen que pensar en mecanismos que sirvan de protección, sobre todo de la luz solar, sobre todo en ambientes como Barranquilla, que son bastante calientes y bastante húmedos también. Entonces, el cableado coaxial está formado por dos conductores concéntricos, o sea que tienen el mismo centro, que serían el alambre de cobre que está aquí y la malla protectora alrededor del aislante que está acá.
es poco susceptible a interferencias y a diafonía. Son señales que son efectos que pueden generar perturbaciones en la señal. La poca susceptibilidad viene por la malla protectora que normalmente aterriza la señal y aísla en una jaula de Faraday al alambre interno. Y como aplicaciones, pues se utiliza en la televisión por cable. En las redes de área local se utilizó por mucho tiempo, ya dejó de utilizarse, ya fue desplazado los cables de par trenzado. En las redes LAN podíamos encontrar dos tipos de cable, el TIC coaxial y el fin coaxial, que eran el coaxial grueso, el primero, y el coaxial delgado, el segundo. El coaxial grueso era un cable coaxial que se identificaba bajo la norma o el nombre 10 base 5, que indicaba que transmitía a 10 megabits por segundo en banda base y a 500 metros de distancia. Banda base, ¿qué es? Banda base es un mecanismo de transporte de los datos que no requiere modulación de señal. ¿Qué es la modulación de señal? Digamos que la modulación de señal es una técnica que se utiliza para mandar señales a grandes distancias, que consiste en tomar la señal que se quiere transportar y unirla a lo que se llama una señal portadora, ¿verdad? Esa transferencia modulada se puede hacer por diferentes mecanismos, ya sea modular la amplitud de la señal de la onda portadora, basado en la onda portadora, perdón, lo que generaría una variación de la amplitud en la transmisión en la onda generada y se conoce como la AM, ¿sí? Esa misma AM que ustedes oyen en la radio. O la modulación de la frecuencia, que sería la FM. ¿Ya ven? También se puede hacer otro tipo de modulación, pero la idea es que la señal pueda llegar a mayores distancias. Pero cuando no se requiere esa modulación, sino que la señal se envía directamente, pues se llama banda base. Y aquí esa es la que se utilizaba en este tipo de cableados. Y el coaxial delgado o fin coaxial es el 10 base 2, indicando 10 megabits por segundo como velocidad de transmisión en banda base y, bueno, el 2 representaría 200 metros, pero en realidad este cable llegaba hasta 180, 185 metros. O sea que no en realidad, pero se ponía 2 para no poner 18 o 5. Entonces, eran los tipos de cableados que se utilizaban en las redes LAN. Eran los que se utilizaban en la topología de bus. Y como les dije cuando hablamos de las topologías, había que mantener la impedancia dentro del cable. O sea, la resistencia a la corriente eléctrica debía ser la misma. Y era en el TIC coaxial una impedancia de 75 ohmios y en el SIN coaxial una impedancia de 50 ohmios. Es ideal para comunicaciones a grandes distancias. Y por eso es que se utiliza con TV cable. El de TV cable no es ninguno de los de las redes de área local, ¿oyeron? No es ni el coaxial grueso ni el coaxial delgado. Es otro coaxial que permite más distancias todavía y que es ideal para transmisiones de televisión. Las características de la transmisión. El cableado coaxial permite transmisiones de tipo analógicas y de tipo digitales. Analógicas son las señales de transmisión convencionales, las que existen en la naturaleza, y son transmisiones continuas, ¿sí? En el tiempo. Y las digitales ya son transmisiones discretas, o sea, van variando de 1 a 0, o sea, las transmisiones que se usan en las comunicaciones binarias, digámoslo así. Ya no son señales continuas en el tiempo, sino discontinuas. Y no son señales naturales. Entonces, las señales coaxial analógica permitían colocar amplificadores a pocos kilómetros. En este caso, pues el amplificador era porque el alambre de cobre le ofrece resistencia al flujo de los electrones de un átomo a otro, o sea, ofrece resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Y llega un momento en el que esa energía que se pierde con esa resistencia y que se transforma en calor, llega un momento en que ya el flujo es tan débil que deja de mover los electrones. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que hasta ahí llegó la señal.
Entonces necesitas un amplificador antes de que eso pase. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los transformadores en los postes de las líneas eléctricas. Porque si no, la línea eléctrica no llegaría muy lejos. Entonces necesitan el transformador para que vuelva a subir la potencia de la señal para que llegue más lejos. Entonces, tiene la posibilidad de poner un amplificador a varios kilómetros. Más cercano si se usan frecuencias más altas. Y puede transmitir hasta 500 MHz como frecuencia, como ancho de banda de la transmisión. No confundan con el concepto de ancho de banda actual, que es un concepto más comercial que otra cosa, que es el concepto de lo que es la velocidad del canal que te venden los proveedores de internet, que dice que no, que te damos un ancho de banda de 10 megabits por segundo. Legalmente hablando, el ancho de banda pues es ancho, ¿sí? Es la banda de frecuencia de transmisión de tu señal. Lo que es los 10 megabits por segundo, lo que te vende el proveedor, eso es ya la velocidad de transmisión. Es la capacidad del canal para transmitir a una velocidad específica. Pero bueno, lo venden como ancho de banda. Pero ya eso es más que todo un concepto comercial para hablar de lo que es la velocidad de transmisión. Y a nivel digital, pues hay que colocar repetidores por lo menos cada kilómetro. Los repetidores son los amplificadores, ¿verdad? Y para altas tasas de transmisión, pues hay más consumo, así que deben colocarse repetidores mucho más cerca, debido a las características propias de la señal digital. Estos son los conectores que se utilizan en estos cables. Yo creo que todos hemos visto TV cable alguna vez, hemos visto el cable coaxial y hemos visto que a veces sacan derivaciones con unas T's. Esto es una T, ¿sí? El cable va por aquí, se empalma hacia otro extremo del cable y otro tramo que va por acá. Entonces la señal se divide en dos sentidos. Esto es para hacer un codo, una X, un cruce, ¿sí? Tenemos unos que son para extender el cable, ¿cierto? Tenemos estos señores que son terminales resistivos, ¿sí? O sea, terminators, se les llama también. Y la idea de estos terminadores o terminators es mantener la impedancia dentro del cable y que no se salga, digámoslo así. Piensen en estos cables coaxiales como en tuberías y tienen los mismos elementos que una tubería. La tubería tiene codos, tiene T's para derivar la tubería de agua, tiene tapones en los extremos de la tubería para evitar que el agua se salga. Bueno, esos serían los terminators, por ejemplo, digamos que para evitar que la electricidad se salga, ¿sí? Y con eso se mantiene la impedancia dentro del cable. Entonces, a estos conectores se les llama BNC, Bayonet Neil Conselman, que fueron los nombres de los autores, los creadores de estos conectores, de estos adaptadores, ¿ya? Entonces ya ustedes saben cómo funciona esto. Se enrosca esto en el equipo y listo. Aquí por el centro va el alambre de cobre y por fuera pues la malla, ¿ya? Los cables de par trenzado. Ya estamos hablando de un cable mucho más común. Este es el cable normal que vamos a encontrar en nuestras casas, en todos lados, que nos conecta a la red. Este cable se caracteriza porque está formado por 4 pares de hilos, o sea, 8 hilos, que están trenzados, ¿sí? Aquí se observa en el dibujo el trenzado que tienen los cables y si se dan cuenta, son trenzados de diferentes tamaños por cada par. Esto precisamente para evitar que uno afecte al otro, o sea, tiene su principio ese trenzado. Y el trenzado tiene como finalidad que los campos magnéticos del cable blanco azul aquí, por ejemplo, con el cable azul se anulen, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de ese trenzado, que los campos magnéticos del uno con respecto al otro se anulen entre sí, porque se chocan y uno va en un sentido y otro va en el otro. Y aquí, pues obviamente dentro de cada hilo, dentro de cada cablecito aquí encauchetado va el hilo de cobre. Este es otro cable, pero ya mire que viene con un papel aquí metálico en aluminio protector, ¿sí? Este es una malla, bueno, una malla no, un foiler que se le llama, que tiene la misma finalidad que la malla del cableado coaxial,
y es proteger de interferencias electromagnéticas externas. Este no tiene esa malla, o sea que no está protegido contra interferencias externas. Solo está protegido contra la interferencia de sus propios pares. Entonces, el par trenzado son 2 hilos de cobre, cada uno aislado en fundas de plástico y trenzados, ¿sí? O en twisted, que se le dice en inglés. Cada par está trenzado para evitar la diafonía entre los pares, para evitar la interferencia como tal. Es un cable bastante barato, es el más barato que se consigue, y es el más utilizado en las redes normalmente, en las redes LAN. En las WAN no tanto, porque ahora se usa más que todo es la fibra óptica. Y no quiere decir que en las redes LAN no pueda haber fibra óptica, sí puede haber. Aplicaciones, pues es el medio de transmisión más común utilizado. Se utiliza en redes telefónicas, en lo que es el cableado categoría 3, para, para transmisiones de voz. Es más que suficiente con ese tipo de cableado. Dentro de las edificaciones, a nivel en las centrales telefónicas también, las PBX, y en las redes de área local, obviamente. En redes ya sea a 10 megabits por segundo, a 100 o a 1000 megabits por segundo, que es lo que se maneja en la actualidad. Muy bien. Y aquí encontramos una forma de clasificar los cables basados en la protección contra interferencias externas que pueden llegar a tener. Entonces tenemos los cableados de tipo UTP, que son un Shielded Twisted Pair, par trenzado sin pantalla, sin apantallamiento, o sea, sin cubierta protectora, sin jaula de Faraday. ¿Ya? Este es el cable normal, el que más se consigue. Es el más barato y más fácil de instalar. El problema es capaz de sufrir interferencias electromagnéticas externas que vengan de otros equipos electrónicos. Entonces, no podemos utilizar este tipo de cableados en zonas donde haya máquinas eléctricas que generen mucha energía, que generen campos magnéticos muy fuertes, por ejemplo, aires acondicionados, máquinas de turbinas en sistemas en empresas, por ejemplo, torres de enfriamiento, máquinas que tengan muchos motores, ya que todo esto genera campos electromagnéticos muy fuertes. Y si el cable pasa por ahí cerca, ese campo electromagnético va a afectar esta transmisión. Así que ahí es mejor utilizar o fibra óptica que no se ve afectada por los campos electromagnéticos o cables apantallados para evitar esa interferencia externa. El conector que usan se llama RJ45. Hay otro tipo de par trenzado que es el STP, del Shielded Twisted Pair, par trenzado apantallado, o sea, protegido por una malla metálica. Tenemos aquí que este cable tiene una pantalla global que cubre todos los pares. ¿Ya? Puede venir con pantalla global o puede venir, por ejemplo, este es un foilet, pero también puede venir con una malla por par. ¿Sí? Entonces ya eso sería apantallamiento por par. Es más caro que el UTP, obviamente. Es más difícil de manejar porque hay que lidiar con esta malla protectora que hace que sea más difícil incluso de doblar el cable. Porque por eso es que es más grueso y más pesado. Viene protegido contra interferencias electromagnéticas externas y debe utilizar un conector RJ45 metálico que se conoce como un conector RJ49. Aunque ese nombre tiene sus diferencias. Algunos que lo llaman RJ45 todavía, otros le dicen RJ49. ¿Ya? Pero en sí, digamos que el RJ49 es el conector igual al RJ45, pero con cubierta metálica. Y tenemos el cable FTP de Foilet Twisted Pair, par trenzado con un foilet o un foil screen, que es un papel aluminio que sirve o que funciona como aislante. O sea que ya no estamos hablando, señores, de
de una malla en cobre, sino de un papel metálico que va a proteger o que va a aislar. Ojo, tengamos claro algo, para que esto funcione, tanto en el UTP, tanto en el STP como en el FTP y en el coaxial, pues los elementos tienen que estar aterrizados, conectados a tierra. ¿Sí? El gabinete donde estén ubicados los equipos que conectan estos señores, pues deben estar aterrizados para que los excesos de energía se vayan a tierra y no vaya a haber retornos de señales que vayan precisamente a generar interferencia. Entonces resulta que esa malla, en vez de proteger contra interferencias externas, le va a generar interferencias a los pares de acá también. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando se esté conectando esto. ¿Y cómo se hace? Pues los equipos de red tienen unos cablecitos que normalmente se atornillan al gabinete. Y el gabinete tiene que tener un barraje a tierra, ¿sí? O sea, una conexión a la línea de tierra de la empresa. Entonces, en este caso, este posee una pantalla metálica como el STP, pero en papel aluminio. Es de un precio intermedio y el conector también es el RJ49, porque necesitamos que sea metálico para ayudar a aterrizar las señales eléctricas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, diferentes tipos de pares trenzados que se pueden conseguir combinando las pantallas y las no pantallas, digámoslo así. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Tenemos el cableado convencional, el UTP normal, que como no tiene pantalla global ni pantalla por pares, se le llama U por la pantalla global y UTP por la pantalla interna de los pares. Entonces no tiene una protección externa y no tiene los elementos protegidos internamente. Entonces por eso se le llama UTP. Tenemos aquí subiendo el SFUTP. Solo son algunos, ¿oyeron? Porque yo puedo combinar varios aquí. En este caso, combina dos protecciones globales que son el S del STP y el F del FTP. Entonces tiene un foiler de papel aluminio y una malla protectora también, todas a nivel global. El FUTP, que es el que normalmente se le llama solamente FTP, es el que tiene el foiler a nivel universal, a nivel global. ¿Sí? Y los hilos van, obviamente, pues, trenzados normalmente. Y por ejemplo, el S/FTP tiene una malla protectora global cubriendo todos los pares y cada par viene protegido por por un foilet. ¿Ya? Entonces, por eso se llama S/FTP. Y así como tenemos el FSFTP, el F/STP, el S/UTP, el U/FTP, el U/STP. Entonces, ya aquí uno tiene para jugar. El detalle es cuál venden por tu zona, cuál venden en tu ciudad, porque no se venden todos estos, ¿sí? Casi siempre los que se consiguen son los que tienen pantalla global, por lo menos aquí, o los que son UTP sencillos, ¿ya? Entonces, ya aquí sí, ¿cuál debes comprar? Pues depende. Actualmente los de las categorías actuales, los cables modernos, todos o casi todos vienen apantallados porque lo necesitan, ¿ya? Porque las frecuencias de transmisiones que usan actualmente son muy altas y puede haber muchas interferencias internas y externas. Entonces, ¿qué sucede? Que si vas a pasar por una zona donde hay mucha interferencia, vas a notarte que por ahí hay muchas máquinas que generan o que jalan mucha energía, pues ten por seguro que van a tener campos electromagnéticos fuertes y en ese caso, señores, tocará buscar uno apantallado. Si son pocas distancias, si son una distancia que sean un poco grandes, señores, recomendaciones fibra óptica.
tocará porque esa sí no se ve afectada por ningún campo electromagnético. Así que podrán utilizarla sin ningún problema. Y adicional a eso, pues la fibra óptica maneja grandes distancias, lo que quiere decir que podrán utilizarlo para manejar pues distancia de kilómetros como tal. Estos cableados UTP manejan unas distancias máximas de 100 metros, que es la distancia que pueden utilizar o que digamos que pueden transmitir sin necesidad de un repetidor, o sea, un amplificador de señal. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que son las categorías. Esta es otra forma de clasificar y esta es la que por lo general uno mira cuando está seleccionando cableado. Hay algunas categorías que están aquí que ya están obsoletas y no están en uso. Más adelante, en la próxima clase, vamos a hablar de lo que son las normas de cableado estructurado, que no es más que darle una estructura específica al cable, a la conexión, a la forma como conectar los nodos. Y esta norma, a nivel América más que todo, se llama ANSI TIA 568. Anteriormente se le llamaba EIA TIA 568, pero ya la EIA no funciona, ya esa organización desapareció. Entonces se llama simplemente ANSI TIA 568, que es el número de referencia de la norma asociada a los tendidos de cableado para red de datos, aunque hay otras normas más. Esa norma actualmente va por la versión D. Los que ya hayan ponchado cables, no confundan esta norma con la famosa 568A y 568B, que habla de la organización de los cables. Cuando yo hablo de la norma, estoy hablando de una norma que define el tendido completo de la red. ¿Listo? Y que en Colombia dio pie para que se creara una legislación, ¿sí? A través de unas resoluciones que se conoce con el nombre de RITEL. Y es la norma colombiana para el tendido de redes eléctricas, de redes de datos. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues en este caso, pues son leyes de obligatorio cumplimiento. La EIA-TIA o la ANSI-TIA es una norma. Las normas no son de obligatorio cumplimiento. Muy bien, entonces tenemos, señores, el cable categoría 1. Ya un cable obsoleto que ya no se utiliza. Imagínense, el ancho de banda que utilizaba era de 0.4 megahertz, perdón, o sea, 400 kilohertz. Y una velocidad de transmisión de 20 kilobits por segundo. ¿Eh? Me recuerda a las conexiones de internet de antes cuando trabajábamos con modem de 56K. Sí, 56 kilobits por segundo era lo máximo que podía manejarse en un modem. Y era mitad y mitad por lo menos. ¿Ya? No podías usar todo para transmitir, para subida o bajada. Entonces después vino la categoría 2, que tampoco está actualizada ahora mismo, no se utiliza, no se maneja en los sistemas modernos, y tenía un ancho de banda, o sea, el ancho de banda, grábense que es el ancho de la carretera, ¿sí? De la frecuencia de transmisión, y una velocidad de 4 megabits por segundo. Categoría 3, estaba aceptado por la norma, no sé en la última versión, no la he revisado, que es la versión D. En la versión C, la categoría 3 se utilizaba para cableado telefónico, ¿sí? Para llamadas telefónicas convencionales. Tiene un ancho de banda de 16 MHz y podía transmitir a 10 megabits por segundo. Esto es más que suficiente para tráfico de voz, ¿oyeron? Así que no es necesario utilizar una categoría más alta. El categoría 4 se utilizaba en las redes en anillo de IBM, las redes Token Ring. Ya está en desuso porque simplemente pues esas redes ya murieron. Se trabaja ahora todo por internet y tenía un ancho de banda de 20 MHz y una frecuencia de 16
y una velocidad de 16 megabits por segundo. Obviamente, ¿por qué se desplazaron? Porque fueron reemplazados por los cables categoría 5 para redes Ethernet y que tenían un ancho de banda de 100 MHz y una velocidad de transmisión de 100 megabits por segundo. Pues miren la diferencia en capacidad. ¿Saben? Aunque en la actualidad este cableado no está autorizado en la norma. La categoría 5E, que tiene el mismo ancho de banda que la categoría 5, pero permite transmisiones ya a 1 gigabit por segundo, o sea, 1000 megabits por segundo. Entonces, esta sí está aceptada por la norma, pero como les digo, hasta la versión C. Con la versión D había que verificar si todavía está aprobado. Sí, es muy probable que no sé, porque lo que se recomienda ahora es categoría 6 o 6A. Entonces, esta fue una mejora de la categoría 5 y permitió velocidades a gigabit. Sí, en esa época, pues los computadores transmitían a 100 y transmitir a 1000 implicaba que podías manipular múltiples comunicaciones por ahí y no se iban a ver ralentizadas por el canal compartido. ¿Ya? O sea, por lo menos 10 equipos podían transmitir a 100 megabits completos, cada uno. El categoría 6, ya este sí es muy utilizado en la actualidad. Tiene un ancho de banda de 250 MHz y una velocidad de 1 gigabit por segundo también, 1000 megabits por segundo. Entonces, la misma velocidad que categoría 5E, pero a un mayor ancho de banda. O sea que podía transmitir más información. No existe la categoría 6E, es 6A. Fue un error que cometí ahí. Entonces, la categoría 6A permite un ancho de banda de 500 MHz y una velocidad de transmisión de 10 gigabits por segundo. O sea, ya estamos hablando de redes de alta velocidad. O sea que este cable se utiliza más que todo como columna vertebral de la red, lo que se conoce como un backbone. ¿Ya? Normalmente no se recomienda utilizar en los que van para los equipos, pero la gente a veces monta la red todo en categoría 6A y conecta el equipo. Listo, puede que la transmisión sea a 10 gigabits por segundo, pero el equipo máximo transmite a 1 gigabit por segundo. Ahí sí no hay nada que hacer. La categoría 7 no está aceptado por la norma ANSI TIA. Me parece que más que todo por dos detalles fundamentales. Uno, quisieron cambiar el conector del RJ45 y 49 a un conector llamado conector Tera, que era físicamente incompatible con el RJ, el RJ45. Así que en este caso le ibas a decir a todos los fabricantes que tenían que cambiar su tecnología de conexión. Obviamente la gente dijo no. ¿Ya? Y ese conector Tera ha quedado pues para hacer unos empalmes ahí todos raros que no tienen sentido, pero bueno. Normalmente lo que se hace es que se consigue el cable categoría 7 y se le conecta un adaptador, un conector RJ45 de categoría 6A. ¿Ya? Entonces, esta categoría 7 que existe, incluso otro detallito particular de la categoría 7 es que es europea, mientras que las otras categorías son de organizaciones norteamericanas. ¿Ya? Entonces, por eso que también categoría 7 es de Siemens, una empresa alemana. Entonces, las otras dijeron, no, ¿sabes qué? No te aceptamos eso. No, no van a permitir que un europeo se les meta en el terreno. Entonces, la categoría 7 normalmente tiene un conector 6A. Entonces, es como si tuvieras todo en 6A. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, tienen una carretera de 6 carriles y están transmitiendo bastantes carros por esas carreteras de 6 carriles, pero llega un punto en el que la carretera pasa de 6 carriles a 2 carriles. ¿Qué va a pasar? Que ahí comienza a haber amontonamiento y esa carretera es la que va a determinar la velocidad final. Dígame, ¿van a preguntar algo? No te entiendo, disculpa. Profe, el cuello de botella que le dicen así. Exacto.
Ese sería el cuello de botella. Ahora, cuando tú tienes una red tendida, por ejemplo, en categoría 7, podrías, entre comillas, transmitir un ancho de banda de 1000 MHz y hasta 10 gigabits por segundo. Pero si tienes un conector categoría 6A, eso le va a bajar toda la velocidad. Por lo menos la velocidad no, pero sí por lo menos el ancho de banda. O sea, es como si tuvieras todo en categoría 6A. Siempre se trabajará a la velocidad del elemento más lento que hay en el canal. ¿Sí? Ahora, tu equipo transmite a 1 giga, entonces tú vas a transmitir a 1 giga. ¿Eh? Ahora, si conectas a un puerto de 10 gigas, se le dice así 10 gigas, de 10 de 10. Si un puerto 10 gigabit, por ejemplo, lo vas a conectar a un cable categoría 6A, listo, ahí sí tiene sentido. Porque vas a tomar las conexiones de 1 gigabit que vienen de los PCs, las vas a recibir todas y las vas a juntar para cubrir 10 gigabits por segundo. Lo que permite que en esos cables de alta velocidad, pues, o de backbone, de columna vertebral, puedas manejar múltiples señales fácilmente y no se vean afectado en gran medida el rendimiento. Lo que sí pasaría, por ejemplo, si tienes 20 computadores a 1 gigabit por segundo y el puerto de salida también es de 1 gigabit por segundo. O sea, tienes a todo mundo peleando por ese canal de 1 gigabit por segundo. Después surgió el categoría 8, señores. Y miren la diferencia. Ya tenemos aquí 2000 MHz. El ancho de banda es bastante fuerte. Eso quiere decir que estos cables, a partir del 6A hacia abajo, tienen que ser todos apantallados porque la frecuencia es muy fuerte. Y las velocidades van de 25 gigabits por segundo a 40 gigabits por segundo. Entonces miren cómo se mejoraron full estas velocidades. Detalle particular, un PC no maneja esas velocidades. Así que ¿de qué te sirve una categoría 8 en un PC? Entonces esa categoría 8 se diseñó para una distancia máxima de 30 metros solamente. Ya no son distancias de 100 metros. ¿Pero por qué? Porque este cable está pensado es para centros de datos, para data centers, que son centros de cableado donde hay una serie de gabinetes y hay unos servidores, hay unas cajas de discos duros llamadas SAN o NAS, hay unos switches de red, ¿ya? Entonces, 30 metros es más que suficiente, porque esos son unos cuartos, ¿ya? Entonces, esta categoría 8 está precisamente para conectar, para manipular las conexiones de alta velocidad en un centro de datos, en un data center. No para conectar los PCs ni equipos de allá de las oficinas ni nada por el estilo. Entonces, ese es lo que tiene que ver con las categorías de cables. ¿Cuál es la que se utiliza por lo general actualmente? Pues categoría 6 y 6A por lo general. Es lo que más se ve en las empresas. Algunas están comprando categoría 7, pero con el conector en categoría 6A. Ahora, las formas en las que se organiza el cableado. Estos cables basados en la norma de la ANSI TIA 568 tienen dos formas de ordenar los hilos, ¿sí? Los hilos de los cables UTP, perdón, de los cables de par trenzado son blanco verde verde, blanco naranja naranja, blanco azul azul y blanco marrón marrón, o blanco café café, como le quieran decir. Entonces, la EIA-TIA en esa época determinaba que había dos formas de organizar los hilos de los cables. ¿Por qué? No sé, ese fue el orden que ellos le dieron. Estaba la T568A y la T568B. El orden de la 568A era blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja, blanco marrón marrón. Y el orden de la 568B era blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde, blanco marrón marrón. Si se fijan, hay un cruce de los cables 1 y 2 con el 3 y 6. ¿Listo? ¿Esto por qué? En los equipos de cómputo, PCs, computadores de escritorio,
portátiles y todo esto, el orden es el cable, el hilo 1 y el hilo 2 son transmisión, y el hilo 3 y el hilo 6 son recepción. Y en los equipos intermedios, hubs, switches y todo esto, es al revés, porque obviamente va transmisión con recepción. La recepción eran los puertos 1 y 2 y las transmisiones el 3 y el 6. Entonces la norma decía que si ibas a conectar un equipo de interconexión con un computador, ¿cierto? Tú tenías que colocar la misma norma en ambos extremos. ¿Listo? Para que recepción fuera con transmisión y respectivamente. Ahora, ¿qué pasa con los cables azules y los cables marrones? Sencillo, los cables azules se utilizaban para telefonía. Tú podías conectar en ese cable ya armado de 8 hilos un adaptador de tipo RJ11, que es el que se utiliza en telefonía. Y él encajaba perfectamente en la mitad del cable, en la mitad del conector. Por eso el azul y el blanco azul quedaron para telefonía, en caso de que lo quieras usar. Obviamente, si lo usas para telefonía, no puedes usarlo para red LAN. Pero así lo decidieron. Y los cables marrón y blanco, marrón y marrón son para los retornos de las señales. ¿Sí? Para, digamos que el voltaje de referencia y tierra, es más que todo, es para tierra más que todo. Ahora, ¿qué pasa si vas a conectar dos equipos de la misma capa en el modelo OSI? O sea, PC y PC, o switch y switch. Pues en este caso, tenías que hacer un cruce, porque no podías mandar transmisión con transmisión. Entonces, cogías el cable en un extremo con norma 568A y en el otro extremo con norma 568B. Pero les digo que en la actualidad ya esto no es necesario. ¿Oyeron? Ya yo puedo conectarlos como sea y ellos van a funcionar. Porque se diseñó una técnica de selección automática de recepción-transmisión. Se le llamó Automux a ese mecanismo. De tal manera que si él detecta que un equipo está transmitiendo por el pin 1, en ese pin se vuelve a recepción. Y lo contrario. Entonces, digamos que ya no se necesita, ya no importa si usas un cable cruzado o usas un cable normal. Él te va a funcionar sin ningún problema. Eso sí, si tienes equipos viejos, ahí sí no te puede que no te funcione, ¿oyeron? Entonces, aquí tenemos las conexiones de un extremo y el otro, ¿verdad? Pues aquí sería el pin 1 de este lado y acá estaría de este lado, no porque se invirtieran allá, sino si cogemos este cable, este puerto, y lo ponemos de este lado, queda igual a este. Entonces, a eso se le llamó cable directo. Tiene la misma norma en ambos extremos. ¿Sí? Blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Y aquí, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. ¿Listo? Solamente se cambian el 1, el 2 y el 3 y el 6. Y el cable cruzado, que obviamente pues primero blanco o naranja y aquí, aquí blanco verde si quieres, pues según este diagrama, que usa la norma A de este lado y la norma B de este otro lado, en realidad no importa cómo los ordene yo. Aquí tenemos blanco verde y aquí tenemos blanco naranja en el primero. ¿Saben? Entonces digamos que eso era lo que se hacía antes, ya no es obligatorio. Aquí tenemos nuestro conector de red, el RJ45, el Register Jack 45. Tenemos el que se utiliza en el cable. Tiene aquí estas cuchillas metálicas, señores, que bajan cuando tú lo preparas, cuando tú ponchas el cable, ellos bajan y obviamente cortan el encauchetado y hacen contacto. Denison dañó muchos cables, muchos conectores RJ45. Claro que sí, cuando uno está aprendiendo uno daña mucho esto. Es más, porque es que estos elementos, cuando tú los ponchas, así se llama el proceso de preparar este cable, cuando tú lo ponchas y quedó mal ponchado, ya se dañó el conector. Tienes que cortar el cable y traer otro conector nuevo. Entonces, porque es que estas cuchillas ya bajaron y ya cortaron y pelaron los hilos del cobre. No hay que pelar el hilo tú con interno, no. La misma cuchilla de aquí corta el cable de la cubierta de plástico y hace contacto. Y un detalle particular es que para que el cable quede bien ponchado,
aquí hay una palanquita que se va a hundir y que va a presionar el encauchetado este azul, por ejemplo, el que está, este encauchetado del cable, para asegurarse que se tensione, la tensión se soporte aquí y no acá en el extremo. Si esto no aprieta nada aquí, cuando el cable esté colgando, va a haber tensión aquí en estos conectores y es probable que se comiencen a soltar. En cambio, si tú aprietas y metes el encauchetado hasta acá adentro y aprietas aquí, la tensión se va a mantener aquí en el encauchetado y no en los extremos de acá. Por eso es que a veces uno ve cables zancones, se les llama así, porque tienen el encauchetado por acá lejos, ¿sí? Está cortado por aquí, aquí se ven los hilos internos, digamos que salen malos, ¿ya? Entonces, estos son los que se preparan para conectar a los PCs, a los equipos de conexión intermedio, y estos son los que van hacia la pared. Estos son jacks de pared. Se colocan en una caja, ¿sí? En una caja con tapa y se atornillan a la pared o se empotran a la canaleta de transmisión, la canaleta que lleva los cables, y obviamente pues el conector este que está aquí de tipo macho se conecta aquí, en este conector. Aquí adentro, miren, aquí se ve el azul, el naranja, blanco naranja. Aquí está el orden de los cables según la categoría que estamos trabajando. Aquí también se ve la marcación. Aquí sí hay diferentes tipos, señores. Y este sí se puede ponchar y desponchar. Y estas son tapitas para proteger aquí esto. ¿Ven? Entonces, a este cable que tú armas, normalmente este cable casi nunca se arma. Estos cables se compran ya hechos. Antes sí se armaban, ahora ya no. Sale más barato comprarlos. Se les llama, son los que van del PC al toma en la pared, ¿ya? Y a eso se le llama patch cord. El patch cord es un cable cortico, normalmente de 1 metro, de 2 metros, hasta de 3 metros. Se pueden conseguir incluso de 5 metros, pero normalmente tienes que pedirlo porque casi nunca los hay. Ya de mayor capacidad o de menor distancia no hay. De 50 centímetros no se recomiendan, porque se pueden ver afectados por unas interferencias propias del mismo cable. Y de más de 5 metros te toca hacerlo a ti. ¿Verdad? Ya en ese caso, pues, toca construir tú mismo el cable. Y bueno, si estás aprendiendo, ahí vas dañando conectores hasta que aprendes, ¿ya? Incluso, uno con falta de práctica a veces también puede dañar algunos. Si es el contratista con el que nosotros trabajábamos, ese señor, nosotros ponchábamos un cable y ya él había ponchado como 5 o 6 cables más, porque obviamente ya él tenía la experticia ya montada en el ponchado de esos cables. Entonces, uno conectaba un toma de estos en la pared y entonces ponía un patch cord desde el PC hasta este toma de pared. Y luego colocaba un patch panel, de eso lo vamos a hablar en la próxima clase, allá en el gabinete, en la caja donde estaban los equipos de switches, los equipos de interconexión, y de ahí ponías otro patch cord que iba del patch panel al switch. ¿Listo? Entonces digamos que esa era la forma como tú organizabas estas conexiones o cómo se organizan estas conexiones. Aquí tenemos el RJ49, que es el conector metálico, ¿sí? Obviamente es metálico porque debe venir aterrizado. Esa malla metal, esa lámina metálica es para pasar la corriente eléctrica y que haga un buen retorno. Se aplica para cables que vengan apantallados, ¿sí? Esto no se ve apantallado, pero el apantallado va por dentro. Este cable ya viene preparado, ya viene comprado. Como les digo, tú no haces patchwork, tú los compras ya hechos. Y tú haces el tendido es del toma que va de la pared hacia el centro de cableado, ¿sí? O sea, hacia el gabinete que contiene los equipos de interconexión. Entonces, miren, este es un toma de pared. Aquí sale el cable por un extremo y va aquí aterrizado, porque todo esto es metálico, ¿ya? Y este metal hace contacto con este metal, lo que aterriza toda la comunicación. Eso sí, como les digo, el gabinete tiene que estar aterrizado.
Aquí tenemos incluso uno con tapa para evitar el polvo, ¿sí? A veces vienen con una tapa que se mueve cuando tú introduces el cable. Entonces, digamos que estos son los tipos de conectores que se utilizan en este tipo de cableados, ¿sí? Los RJ49 para cables STP y FTP y los RJ45 para los cables UTP convencionales. En la actualidad casi todos vienen ¿cómo es que se llama? Con metalizados para la parte de la protección contra ¿cómo es que es? Las interferencias externas para el retorno de la señal. Si no lo aterrizas bien, puede que tu cable te genere interferencias más bien. O sea, que esa pantalla que debía protegerte de interferencias externas te está generando interferencia a tu propio cableado. Entonces, por eso es que hay que aterrizar bien estos cables, estos gabinetes incluso. Bueno, señores, ese era el tema de lo que son los cableados en cobre. En la próxima clase vamos a hablar de lo que son los cableados en fibra. Con esto, pues terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.